Hola a todos, hoy vamos a tratar un poco la arqueología bíblica, que es un área que junto con otras características que tiene la Biblia, la hacen un libro singular. De esa singularidad hablaremos más ampliamente en próximos vídeos. En esta ocasión trataremos de la arqueología bíblica, esto es, hallazgos arqueológicos que están de acuerdo con la información relatada en la Biblia. Poder confirmar aspectos de la historia bíblica por medio de la arqueología no es algo trivial, nos ayuda a ponernos en contexto también en cuanto a la realidad espiritual que se refleja en sus páginas. Esta se permite dar detalles históricos que muchas veces en el pasado se cuestionaron, pero que poco a poco se van confirmando. Y no solo es eso, que lo que dice está de acuerdo con lo que se va descubriendo, sino que también no se encuentran datos incorrectos. Según el arqueólogo Nelson Gleack, ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Cierro comillas. Esto nos habla de un documento fiable. Y ahí van a ir algunos ejemplos. Tenemos este cilindro de arcilla que registra algunos de los proyectos de construcción del rey babilonio Nabucodonosor II, años 605-562 a.C. Este rey es mencionado en la Biblia 88 veces y en varios libros como en Esdras, Nehemías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Luego tenemos la inscripción del túnel de Ezequías, que se hizo con el objeto de proteger el suministro de agua desviando las aguas del manantial de Quión, que corría por fuera de la ciudad, para que pudiera caer dentro de los muros durante el sitio e invasión de la ciudad por Asiria. Hoy en día se puede caminar por él. Tenemos luego este mural de un palacio eteo que muestra varios músicos tocando varios instrumentos. Durante varios siglos solo existían referencias a este pueblo en la Biblia, por lo que se dudaba de su existencia. Cuando finalmente se exploró un terreno en Turquía central, sede del imperio eteo, se encontraron abundantes pruebas de su existencia. Y bueno, hay referencias en Génesis, en Éxodo y también en Primera y Segunda de Reyes. Tenemos esta placa de piedra que menciona que tiene dos nombres de gobernantes asirios que se mencionan en la Biblia. Tiglat-Pileser III y Salmanasar V. Aquí también tenemos la placa de piedra asiria que representa al rey Sanaquerib, otro rey asirio, orando a sus ídolos. Tenemos luego esta imagen que representa la diosa Asera, diosa de la fertilidad. Baal masculino y Asera femenino eran representantes de la fertilidad. Su culto incluía actos sexuales con un sacerdote o una sacerdotisa y también incluía transacción de dinero. Se menciona varias veces en la Biblia, desde Josué, desde Josué en Jueces hasta el rey Josías en el año 640. Y luego, muy interesante, tenemos este pequeño altar dedicado al dios no conocido o al dios sin nombre. La zona de Atenas estaba rodeada de templos de diferentes dioses que adoraban tanto griegos como romanos. Los más importantes eran Zeus y Atenea. Y también tenían muchos, dioses menores. Y para asegurarse que no les faltaba ninguno, tenían uno al dios no conocido, al que se refiere Pablo cuando estuvo en Atenas. Y referencia bíblica está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y se dirige a los atenienses que se
reunían en el Areópago, que era una zona, digamos, un poco exclusivista, porque ahí se reunían filósofos, intelectuales y también se juzgaban cosas, ¿no? Y allí se puso Pablo, llegó Pablo y se dirigió a ellos y les dijo: atenienses, por lo que estoy viendo sois gente muy religiosa, porque al mirar en lugares donde celebráis vuestros cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, de ese Dios que vosotros adoráis sin conocerle es de quien yo os hablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él da a todos la vida, el aire y todas las demás cosas. A partir de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les sea señalado el tiempo y el lugar en que deben de vivir, para que busquen a Dios. Quizá como a tientas puedan encontrarle, aunque en verdad no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también dijeron algunos de vuestros poetas, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios es como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres fabrican con sus propias manos y su propia imaginación. Dios, que pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia de la gente, ahora ordena a todos en todas partes que se conviertan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y lo hará por medio de un hombre que Él escogió y al que aprobó delante de todos, resucitándolo de la muerte. Al oír aquello de la resurrección, unos se burlaban y otros dijeron: ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión. Entonces Pablo los dejó. Sin embargo, algunos le siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era miembro del Areópago, y también una mujer llamada Dámaris, y otros más. Cierro comillas de esta referencia de la Biblia que nos habla del Areópago en la ciudad de Atenas, esta inscripción: al Dios no conocido. Y bueno, voy a mencionar algunos más, como el pueblo de los filisteos, que bueno, se comprueba que tenía una ascendencia europea, porque al extraer el ADN de los esqueletos encontrados en Ascalón, y que en Jeremías y en Amós se identifica como la isla de Caftor, que asimismo se identifica con Creta. Tanto los filisteos como los edomitas son pueblos referenciados en la Biblia. De estos últimos descubren que se formaron a mediados del siglo XI, unos 300 años antes de lo que se pensaba, y concuerda con Génesis, donde se dice que había reyes antes que Israel los tuviera. También encontraron el cuerno del altar de una historia que está en Primera de Reyes 2.8. También un sello perteneciente a Alayú, hijo de Immer. Otro sello que pertenecía a Adonías, mayordomo real y había 4 Adonías en la Biblia, y entonces este pertenecería al cuarto por la fecha, en el siglo XII a.C. La ciudad de Qumran y Karim, que se identifica con el pueblo de Maús, o la aldea del Maús, que se habla de ella en Lucas 24. En 2015 encontraron cerca de la puerta de Gafa, en Jerusalén, lo que sería el palacio de Herodes, donde tuvo lugar el juicio contra Jesús.
También encontraron la puerta de la ciudad bíblica de Gat. Ahí la tenemos, que vemos que tiene unas dimensiones más grandes de lo normal. Y bueno, también hay una rara inscripción en una vasija de cerámica que data del año 3000 de la era del rey David y que se menciona al rey Saúl, que fue su antecesor en el reino. Otro sello del rey Ezequías con la inscripción que dice: pertenece a Ezequías, rey de Judá. Y bueno, no seguiré para no aburrir, pero hay muchos más de todo tipo, inscripciones, tumbas, pueblos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y también de muchas fechas diferentes, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera. Hay gran cantidad de estas revelaciones de arqueológicas. Por tanto, la arqueología ha sido una herramienta que ha favorecido para considerar la Biblia un libro al que prestar atención, no como algunos que la consideran una obra trasnochada de simbolismos o leyendas, sino que ha sido y es un libro que ha aportado a través de los siglos de historia y sigue aportando hoy en día para millones de personas, que es un referente de vida. Y hoy precisamente es el día del libro, y la Biblia sigue siendo el libro más traducido, más vendido y más leído en el mundo. Por eso, si te gustaría empezar a leer, te podemos enviar gratuitamente y sin compromiso un Evangelio de Juan o un librito que se titula Cómo conocer a un Dios que no puedes ver. Te puedes dirigir a nosotros sin ningún compromiso, ya sabes, pues por WhatsApp, por Messenger, etc. Me despido hasta la próxima vez y bueno, que estéis bien y gracias. Adiós.